¿Viste cómo se atrevió a desafiarme? Es una grosera, una majadera. Por Dios que Andrés tiene razón. En cuanto nazca su hijo, le echo de aquí. Alberto, ya sé que has decidido irte, pero necesito pedirte un último favor. Bueno, sí puedo con todo gusto. Siempre y cuando no sea matar a alguien, por favor. No, no se trata de eso. Se trata de Andrés. En el nombre de la antigua amistad que hubo entre ustedes, te pido que lo ayudes. ¿A desquitarse de Juan? No, que lo calmes, que hables con él. Está desesperado, Alberto, de veras. Está sufriendo mucho. Es que yo tenía pensado volver a la capital y... No, aplaza tu viaje, aunque sea por unos días. Tú eres mayor, tienes más experiencia. A mí ya no me hace caso. Inténtalo, distráelo. Vayan con mujeres, lo que sea. Es que tengo miedo de que haga alguna locura. ¿Cómo estás, Mechita? Bien, Llama a tu patrona. la señora no está. ¿Tardará mucho? No sé. ¿Entonces estás solita? No, en la cocina están Azucena y uno de los trabajadores del señor Juan, el tuerto. Bueno, entonces dile a la señora Mónica que mi patrón le manda esto. Dile que es el dinero del barco que ya se vendió. ¿El barco del señor Juan? Ese mero. Nos vemos, Mechita. ¿Quién era? El señor Bautista. ¿Y qué vino a hacer? ¿A dejar este dinero por el barco del señor? Dice que ya se vendió. ¿Juan vendió el Satán? Buenos días. Buenos días. ¿Está don Noel? No, señora. Se fue a la diligencia de un muerto que iban a desenterrar. ¿Tardará mucho? Yo creo que sí. Bueno. En cuanto vuelva, dígale por favor si puede buscarme en casa de mi madre. Sí, señora. Gracias, con permiso. Adelante. Ya entregué el dinero, patrón. ¿Qué dijo Mónica? Ella no estaba, pero se lo dejé a la muchacha. Mejor. Ahora llévate a los peones. Agarras ese maldito barco. Lo llevas a la mitad de la bahía y lo hundes. ¿Hundirlo? Sí. Ábrele unos boquetes y que se vaya hasta el fondo del mar. ¿Entendiste? Sí, patrón. Danilo, Señor, vamos a levantar un acta sobre la exhumación del cadáver del reo Jesús Martínez Blanco. sí, licenciado. Habiendo sido identificado el occiso como hermano de Joaquín y con la declaración del teniente García, espero que ya no quepan dudas sobre la inocencia del señor Juan de Alcázar. Eso parece. Y así se lo haré saber al tribunal de segunda instancia. ¿Cuándo preparará el escrito? Hoy mismo. Pero no olvide que el reo debe entregarse. Lo hará. Y luego iniciaremos el nuevo proceso para aclarar la muerte del capitán Espíndola. De acuerdo.
venta del barco? Pero sí. Ay, Dios mío. Azucena se fue a avisarle al señor Juan. ¿Dónde está? No sé, no me dijo. Y Bautista todavía estará en San Pedro. Pues, a lo mejor. ¿Usted quiere hablar conmigo? Sí, señora. Es que traigo un recado muy urgente del señor Juan. ¿Y cuál es el recado? Dice que necesita hablar con usted de la señora Mónica. La está esperando en la capilla. Nada más le pide que por favor no se lo diga a nadie. Buenos días. ¿Dónde está Mónica? ¿En San Pedro? ¿Le pasa algo? No. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Sé que usted nunca ha estado de acuerdo en que ella vuelva conmigo. Por supuesto. Usted solo le ha traído penas y desgracias. Es cierto. Por eso quiero que me ayude. Quiero alejarla de mí. ¿Dónde está Bautista? Salió, señora. ¿Volvió a Campo Real? No sé, pero aquí está el señor. ¿Andrés? ¿Dónde? Creo que en el despacho. Vengo a devolverte el dinero del barco. No quiero que se venda. Lo siento, pero el trato ya está hecho. Quiero que se cancele. Además, Juan no ha muerto. No importa. En ese entonces tú como viuda podías disponer de sus bienes. ¿No te das cuenta que si Juan pierde su barco no me lo va a perdonar nunca? No me digas que para él es más importante un barco que tú. ¿Y cómo cobrarle a la vida cuando todo te ha salido siempre mal?